Capítulo 29. Aunque había algunos campos que Rías consideraba que le faltaban debido a su inexperiencia, la intuición no era uno de ellos. Cruzó las piernas y se recostó exhausta sobre el pequeño sofá que mantenía cerca del centro de la sala del club de investigación oculta y estiró perezosamente los brazos en el aire. Un pequeño bostezo se acumuló dentro de ella que dejó escapar suavemente bajo los rayos del sol que se filtraban desde la ventana de vidrio abierta a su lado. Los picos gemelos que denotaban el tamaño de su pecho se tensaron contra la tela de su uniforme con sus acciones, pero no le importó tanto cuando al hacerlo ayudó a aliviar el estrés de su peso sobre sus hombros. Era cierto que admitía que cuanto más grande, mejor y, de hecho, estaba bastante orgullosa y complacida con sus bienes, pero todas las cosas buenas tenían un precio. La rigidez de sus hombros era solo uno de ellos, solo que esta vez, la fatiga añadida estaba cerca de hacerlo insoportable. A menos que Issei apareciera pronto, entonces tenía la intención de quedarse encorvada por el resto del día para ahorrar el esfuerzo. Solo en presencia del hombre que se había ganado su corazón sería capaz de resistir. De todos modos, suspiró porque Issei no estaba realmente aquí y se mostró reacia a involucrarlo en los asuntos actuales. En cambio, era mejor que se familiarizara más con su demonio menor de su nobleza, el obispo Piece Gasper Vladi. Ella dijo Junior no porque Gasper fue reclutado después de Issei, sino porque Gasper fue liberado recientemente de las restricciones que lo habían atado debido a su incapacidad para controlar su poder en el momento de su reclutamiento. La vista de valor prohibido. Un Sacred Gear con la capacidad de detener momentáneamente el tiempo de cualquier cosa dentro de la línea de visión del usuario. Por lo tanto, permitir que el usuario obtenga un control absoluto desde una percepción limitada. A decir verdad, le había causado una serie de problemas en el pasado ya que Gasper no pudo controlarlo y ella no pudo contenerlo. Solo hablar de los peligros de congelarse repentinamente en acción mientras luchaba contra demonios o enemigos callejeros era demasiado para que su hermano demasiado protector lo dejara pasar. Por lo tanto, Gasper Vladi fue sellado hasta que recientemente fue liberado con el aumento del poder y la nobleza de Rías. Aún así, los asuntos con los que estaba lidiando no tenían nada que ver con Gasper, Issei o cualquier otro miembro de su nobleza. Era algo que había decidido hacer ella misma. Sus labios se afinaron y sus ojos, naturalmente, se posaron en la pequeña mesa de centro frente a ella. Había una serie de documentos en la superficie, desordenados y algo arrugados después de su última ojeada. Algunos incluso tenían incrustaciones de sellos mágicos, mientras que otros estaban llenos de texto pesado que hizo que se pellizcara el puente de la nariz con irritación, frotándose las sienes con una mano. Algo estaba pasando en el inframundo y su hermano estaba evitando sus preguntas. En general, ese habría sido el punto en el que retrocedería debido a su confianza en su hermano mayor, pero esta vez fue diferente. No podía no tratar de saber. No cuando Sona, su mejor amiga, parecía cada día más pálida y demacrada. Sin siquiera darse cuenta de que estaba murmurando por lo bajo, una culpa expresada en sus ojos que la estaba carcomiendo. Los miembros de la nobleza de Sona estaban cada vez más preocupados, y fue a través de ellos que el asunto llamó la atención de Rías. No sería capaz de olvidar la escena de Sagi Genshirou inclinando la cabeza y suplicando ayuda. Más aún porque sabía que Sagi Genshirou, un peón recientemente ascendido, habría tenido sus reservas sobre ir a espaldas de su rey para solicitar ayuda del rey de otra nobleza. Conociendo a Sona tan bien como Rías, Sona nunca habría permitido que Sagi molestara a otros con su problema. Sin embargo, ese era el problema, para Rías, los problemas de Sona no eran solo sus problemas, sino también los suyos. Los dos eran amigos desde la infancia, nunca dudarían en ayudarse mutuamente. Por lo tanto, esto fue lo que llevó a la situación actual. Se humedeció los labios y poco a poco enderezó la espalda para repasar una vez más los documentos que tenía delante, moviendo una mano para recoger uno de la parte superior de una pila. Sus cejas se fruncieron. Como había leído en los últimos informes, aunque algo estaba sucediendo en el inframundo, era bastante sutil. Si uno simplemente estaba ojeando o dando una mirada superficial, no encontraría nada fuera de lo normal, pero después de una cuidadosa consideración, se había dado cuenta del centro del cambio. Las tierras de Marvas. Su actividad actual era anormal, al menos ella pensaba que lo era. Se mordió los labios, su expresión se volvió pensativa.
Las tierras de Marvas eran un eje central y una importante ciudad capital del inframundo que se ocupaba del sustento de numerosos demonios, tanto de clase baja como alta. De manera regular, miles de diablos caminaban por sus calles ya que era una potencia económica, pero recientemente se impusieron regulaciones menores para reducir el número de visitantes. Además de eso, había un número cada vez mayor de personal militar que se retiraba de todas las otras áreas del inframundo, y nadie entendía por qué. Por otra parte, para proteger una ciudad capital tan importante, no era demasiado difícil tener una gran fuerza de disuasión. Sus manos volvieron a colocar el documento en la pequeña mesa central y luego se posaron lentamente debajo de su barbilla. Era demasiado complicado decidir algo en este momento, pero su intuición le decía que ya había llegado a una respuesta. Aún así, la especulación no fue suficiente. Tomando una decisión en su mente, se puso de pie y salió de la sala de investigación oculta. Los documentos confidenciales que había adquirido a través de las conexiones de la familia de Mori se desvanecieron a la luz de un sello mágico. Si la investigación no funcionaba para proporcionar respuestas definitivas, entonces tendría que probar sus posibilidades preguntando claramente. Debido a los arreglos que se hicieron cuando se construyó la Academia Kuo, el club de investigación oculta no estaba demasiado lejos de la sala del consejo estudiantil. La única diferencia era que los dos edificios estaban separados por un pequeño espacio en el patio para crear una distinción entre las zonas de influencia de Rías y Sona. Es decir, para ayudar en el secreto cuando se trataba de las habilidades y el entrenamiento de sus pares, ya que aunque eran amigos, era inevitable que eventualmente se enfrentaran en un juego de calificación como herederas de diferentes pilares. Se alisó el dobladillo de su uniforme mientras una ligera brisa agitaba tanto su cabello como su atuendo. Naturalmente, la vista era llamativa ya que Rías era una mujer de una belleza excepcional y, junto con su expresión determinada, hizo que muchos se detuvieran mientras pasaba. Sin embargo, notó una ligera diferencia en la cantidad de personas que le prestaban atención. No la malinterpretes, ella no era una de esas personas engreídas obsesionadas con su propia apariencia, pero era solo como un demonio que era más aguda con esas distinciones menores. Después de todo, la suya era una especie que hacía contratos con los deseos de los humanos. Ser capaz de detectar diferencias sutiles en la actitud, no fue demasiado difícil de hacer. Aunque tenía curiosidad por saber por qué, no fue hasta que entró en el edificio principal del consejo estudiantil que se vio obligada a detenerse. Sus cejas se fruncieron. Cuanto más observaba a los estudiantes alrededor, más se daba cuenta de que la mayoría de ellos se apiñaban alrededor de las ventanas. ¿Quién es ese? Tiene que ser una celebridad. ¿Y lo sabrías? Una ráfaga de voces entró en sus oídos, pero ninguna era más clara que el sonido de su interés amoroso y sus otros dos amigos. Su enorme. Issei tenía la boca abierta, expresión aturdida cuando sus manos inconscientemente comenzaron a palpar el aire. Sus amigos Matsuda y Motoama estuvieron de acuerdo con él de inmediato. Con los tres juntos, eran considerados el trío pervertido de la Academia Kuo, y hasta ahora nunca había entendido realmente por qué eran tan odiados por perseguir sus deseos. Su labio se crispó, la mirada cada vez más asesina. Ahora, sin embargo, creía entender por qué. Más aún porque su objeto de afecto aparecía interesado en otra mujer. Issei, llamó, el sonido de su voz instantáneamente congelando al aturdido joven. Después de todo, cualquiera podía detectar la ira atada a su tono que amenazaba con explotar. Cuando Issei se dio la vuelta, se encontró con una sonrisa forzada, una que apenas parecía genuina y más parecida a la cara que uno usaría cuando intentara acercarse a un animal asustado. ¿No estabas con Gasper? Rías cuestionó, la luz en sus ojos brillando intensamente. La boca de Issei se secó cuando intentó responder. Asia, que estaba cerca, no pudo ayudarlo en su difícil situación debido a su desorientación causada por la desilusión y la decepción de su busto más pequeño. Sobre eso, Issei finalmente dijo mientras se rascaba la nuca y señalaba una caja cerca del borde del pasillo. Él está justo ahí. Era discreto, y algo que apenas había notado hasta que se señaló, pero desde dentro de los agujeros cortados en el costado, pudo ver la verdad en la declaración de Issei. Un vampiro de caja, o al menos la mitad de uno. Ella negó con la cabeza, un pequeño sonido escapó de sus labios, pero estaba lejos de apaciguarse incluso sabiendo que Issei no había abandonado sus deberes. A pesar de todo, su ira había disminuido lo suficiente como para que pudiera recuperar la compostura.
Su mirada dejó la de Issei y se dirigió hacia las ventanas para determinar qué ramera estaba tratando de seducir a su hombre antes de congelarse rápidamente. Tragó saliva con nerviosismo, toda la ira desapareciendo de ella mientras miraba a la mujer que caminaba tranquilamente por la entrada de los terrenos de la escuela de la Academia Kuo. Una mujer cuya belleza podría clasificarse en el nivel más alto del inframundo, y que muchos demonios de clase baja tomaron como su ídolo. Caballero de Serafall Leviatán y representante de las tierras de Marvas. Adelina Hoja Veloz. Era alta, solo un poco más alta que la propia Rías, con una figura esbelta que solo pronunciaba el oleaje prominente que se ocultaba debajo de la ordenada blusa de color azul que vestía actualmente. Una de las perneras de su pantalón estaba enrollada, exponiendo una piel pálida y suave y una banda negra estampada en la pierna a la moda de la cresta mágica de Marvas. Sin embargo, lo que llamó más la atención además de la elegante frialdad de su rostro, fue la espada larga atada horizontalmente a su cintura. Sus brazos tienen que descansar sobre la empuñadura para evitar que la vaina se arrastre contra el suelo. Descrita como una mujer indiferente, los agudos sentidos de Adelina eran extremadamente agudos. De hecho, en el momento en que Rías la vio, Adelina hizo lo mismo de un vistazo con los ojos entrecerrados, pero simplemente eligió no reaccionar mientras continuaba con su negocio. Era como si un balde de agua fría hubiera rociado a Rías en la cara. El hecho de que Adelina hubiera llegado a Kuo era evidencia suficiente de que en el inframundo estaban ocurriendo eventos de los que ella no estaba al tanto, pero de los que Sona debía ser parte. Después de todo, la propia Adelina estaba relacionada con la familia Citri, y Sona era su heredera actual. Rías frunció los labios, la expresión de preocupación en su rostro hizo que Issei se volviera más serio en un instante. Sin embargo, no le dio la oportunidad de hacer ninguna pregunta, sus pies la llevaron lejos de Kiba, cuya espalda estaba presionada contra la pared debajo del alféizar de la ventana, cansada de que Adelina lo descubriera. Rías no se preocupó por los asuntos que Kiba y su maestro tenían con Adelina para ponerlo tan nervioso, pero ella preguntaría en otra ocasión. Por ahora, decidió aclarar sus prioridades. Caminó hacia la sala del consejo estudiantil y ni siquiera esperó a llamar antes de entrar. Una clara violación de la etiqueta adecuada. El golpe esperado por su falta de modales, sin embargo, extrañamente faltaba en Sona, quien ni siquiera parecía notarla. Simplemente se sentó en su escritorio, con la cabeza apoyada en sus manos entrelazadas mientras sus labios permanecían sellados en una línea apretada. Se le habían formado bolsas debajo de los ojos y la imagen ideal de estudiante que siempre había llevado estaba ausente, con la ropa despeinada y el cabello ligeramente despeinado. Fue en este punto que Rías finalmente entendió por qué Sona había apartado a su nobleza para quedarse temporalmente en otra habitación. La apariencia actual de Sona era difícil de ver, especialmente para aquellos cercanos a ella como su nobleza. Verla en este estado solo los habría preocupado. Naturalmente, ahora que Rías lo había visto ella misma, ella también comenzó a preocuparse, y su estado de ánimo se agrió rápidamente. Sona, llamó, su expresión parpadeando con preocupación mientras se acercaba. ¿Qué está pasando contigo? El sonido de su voz fue suficiente para que Sona volviera a sus sentidos, su mirada cansada miró a Rías antes de suspirar en autorreproche. Culpa era una palabra más precisa para describirlo, pero solo Sona podía entender su propio dolor durante sus constantes interacciones con su hermana mayor. Rías, saludó ella, con cansancio en la sonrisa que adornaba sus rasgos cansados. Aún así, no respondió la pregunta de Rías y en su lugar optó por negar con la cabeza. Involucrar a Rías solo complicaría la situación. Sona ya estaba lo suficientemente angustiada y fatigada, y por mucho que confiara en Rías, los hechos ya habían demostrado que ella y su nobleza eran del tipo que descuidaba la lógica a favor de sus emociones. Este había sido el caso del incidente de Fallen Ángel y de haber arrastrado a su peón Sagi Genshiro al asunto. Además, Sona endureció su expresión. Este era un asunto de familia. Solo ella podía soportar la carga de aplastar las esperanzas de su hermana mayor con su silencio, ganándose la ira de su hermana mayor por primera vez desde que nació. Incluso a pesar de lo contenida que era la ira de Serafall, Sona aún podía entender que era una ira nacida de la desesperación y la esperanza. Y ella era la causa de ello, y eso era lo que la estaba carcomiendo. Más aún con todas las conjeturas que llenaban su mente sobre Shirou y el misterio de la línea Marvas. Ella apretó los dientes. Solo tenía que resistir unos días más hasta que terminaran las conversaciones de paz.
Entonces, finalmente podría intentar aliviar el dolor que sabía que su hermana debía estar sintiendo. Todo fue por el bien mayor. Y fue en esta situación que Sona se dio cuenta de que estaba empezando a odiar la parte racional de sí misma. Aún así, el silencio de Sona sobre el asunto no fue bien recibido por Rías, quien solo se preocupó más. Sona, somos amigos, suplicó Rías tratando de razonar con Sona. Hasta cierto punto funcionó, el temblor de los hombros de Sona era evidente, pero no fue suficiente. Es mejor si me ocupo de este asunto yo misma, Sona expresó sus intenciones, el endurecimiento de su rostro cerró el asunto a la fuerza. Rías permaneció en silencio, plenamente consciente de que una vez que Sona había tomado una decisión, era difícil para cualquiera cambiarla. Ella suspiró, su expresión cayó mientras de mala gana regresaba a la puerta por la que había venido, solo para detenerse al final. Gracias, la voz tranquila que entró en los oídos de Rías fue suficiente para expresar la gratitud de Sona por sus esfuerzos en 2 palabras. Solo eso hizo que Rías estuviera más decidido a llegar al fondo del asunto, y solo se le ocurrió una última persona. Respondió ella, asintiendo con la cabeza. Luego cerró la puerta detrás de ella, el suave clic del pestillo fue el último sonido que escucharía hasta que regresara a una habitación específica en el edificio del Club de Investigación Oculta. La oficina temporal de su hermano mayor hasta el final de las conversaciones de paz. Sircech Lucifer, su hermano mayor era el único que quedaba al que podía preguntar. Como el objetivo de los mimos de su hermano mayor, nunca hubo necesidad de llamar a la puerta cuando quería visitarla. Por lo tanto, tan pronto como llegó frente a la oficina de su hermano, giró la perilla y entró directamente. Sin embargo, lo que encontró dentro la dejó atónita. Ah, Rías, ahora podría no haber sido el mejor de los tiempos, dijo Sircech torpemente, con una sonrisa irónica en su rostro cuando Rías cerró la puerta detrás de ella. Señorita Gremory, saludó Adelina secamente. Estaba sentada directamente frente a Sircech y su largo cabello sedoso estaba partido a un lado para evitar que bloqueara su visión. Rías levantó una ceja. Si estoy interrumpiendo algo, puedo irme, sugirió cortésmente. Sircech se sintió visiblemente aliviado y estaba a unos minutos de dar su consentimiento antes de que una voz lo interrumpiera. No, quédate un momento, dijo Adelina, apartando la mirada de Sircech y directamente hacia Rías. Puedes saber más sobre este asunto que Lord Lucifer, que solo ha estado aquí por un par de días. Las cejas de Rías se juntaron, pero asintió con la cabeza para transmitir que cooperaría a pesar de notar el sutil destello de inquietud que se reflejaba en el rostro de Sircech. Entonces debo agradecerle su cooperación. Diciendo eso, Adelina buscó a tientas un pergamino enrollado que había guardado en el espacio mágico de su círculo mágico de la familia Sitri y lo abrió para que Rías lo viera. Por extraño que parezca, Adelina había abierto un registro familiar, algo que se sabía que tenían la mayoría de los demonios de la nobleza que incluían a la familia Gremory. Confundida, fue solo cuando vio la cresta mágica tenuemente iluminada de Marvas que sintió que se le cortó la respiración al darse cuenta de repente. Todo empezaba a tener sentido. En la historia del inframundo, hay muchas representaciones y retratos del famoso héroe de la guerra civil y, por supuesto, no podía olvidar la tragedia que lo afectó a él y a Serafall Leviathan. Sin embargo, lo que importaba era por qué había sido tan estúpida. Desde el momento en que vio a Shirou, supo que había visto su apariencia en algún lugar de su memoria. Era prácticamente un trozo de historia que le martillaron en la cabeza durante la educación que había obtenido en su crianza. Sin embargo, solo ahora que la cresta mágica de Marvas estaba frente a ella fue capaz de relatar todo. La cresta mágica que una vez había sido tenue, ahora brillaba, demostrando que la línea de Marvas no estaba muerta. Y solo un individuo que conocía podría estar relacionado con Marvas solo por su apariencia. Su mente quedó en blanco. ¡Oh Dios! ¿Qué tipo de lío y situación era esta? Como puedes ver, la cresta mágica de mi señor brilla con luz mágica, dijo Adelina con severidad. Todavía existe un joven maestro para que este vasallo sirva. Es imperativo que lo encuentre, y como tal, he venido a obtener información sobre este asunto para el cual solicito su cooperación. ¿Sabe algo? Era una pregunta difícil de responder. Una parte de Rías solo quería decir la verdad, ya que ocultar algo tan importante como el asunto actual no le sentaba bien. Sin embargo, el movimiento de cabeza de su hermano a espaldas de Adelina la puso en una situación difícil.
Tenía que haber una razón por la que su propio hermano no le había dicho nada. Como tal, ella solo podía responder negativamente. Lo siento, no hay nada que realmente sepa que pueda ayudarte, dijo. La expresión de Adelina parpadeó con duda, pero podía decir que no le quedaba nada para salir de la situación actual. Si ese es el caso, no los molestaré más, dijo Adelina, poniéndose de pie y asintiendo brevemente a Sircex. A partir de entonces, Adelina caminó hacia la salida de la habitación, deteniéndose antes de irse. Si encuentra algo, por favor infórmeme. Me quedaré en una de las habitaciones vacías en el edificio del Consejo Estudiantil. Dicho esto, Adelina se fue, dejando a los dos hermanos solos en un pesado silencio. Rías se cruzó de brazos, los labios se afinaron mientras miraba a su hermano, la distancia entre ellos era bastante corta debido al tamaño relativo de la habitación. De hecho, solo era lo suficientemente grande para acomodar un escritorio y sillas de recepción alineadas en la esquina adyacente. Esto no está bien, dijo ella. Sabía que Sircex ya se había reunido con Shirou y que su hermano era lo suficientemente inteligente como para correlacionar las similitudes entre Shirou y el héroe Marvas. Por lo tanto, no podía entender por qué Sircex no estaba siendo directo con la información. No se trata de estar bien o mal, dijo Sircex, sacudiendo la cabeza. Satanás solo sabe que mis acciones actuales solo están aumentando la brecha que se había formado entre Serafall y yo al final de la guerra civil. Sin embargo, todavía tengo que tomarlas. Sircex cerró los ojos. Muchos están cansados de esta guerra. Estamos demasiado cerca de las conversaciones de paz para ponerlo todo en peligro. Y Sona lo entendería mejor que nadie, dijo Rías con tristeza. Ciertamente. Tiene mucho que cargar sobre sus hombros. La habitación quedó en silencio, ninguno de los hermanos habló, sus manos se cerraron en puños en señal de resignación. Solo quedaban 3 días para que comenzaran las conversaciones de paz. Para salvar a otros, para salvarse a sí mismo. Durante un tiempo, eso era exactamente en lo que había creído y luchado, aunque solo fuera para obtener la felicidad que había encontrado en la sonrisa de ese hombre. Era un deseo egoísta, y sabía que estaba lejos de las ambiciones de un joven normal, pero aún así, no importaba lo que pensaran los demás. Mientras entendiera que su camino no estaba equivocado, lo seguiría. Incluso si ese camino estaba lleno de contradicciones y amarguras que él mismo había visto, se mantendría firme. Porque eso era lo que había creído que significaba ser un héroe, un aliado de la justicia. Sin embargo, al final, él estaba equivocado. Fue solo después de ver el estado en el que había dejado a Serafall al final de la guerra civil del inframundo que se dio cuenta de esto. Un héroe que salva a otros para salvarse a sí mismo no era un héroe. Porque a veces los que se han salvado, puede que no se hayan salvado. Se habría dado cuenta de esto mucho antes si hubiera visto el estado de Zenobia al final de las pruebas de la espada sagrada cuando todos los examinados asumieron que había muerto, pero no fue así. Por lo tanto, esta realización se había retrasado. Hubo quienes llorarían por él en su muerte, llorarían por él incluso durante toda la vida. Decir que había sido un héroe al someterlos a una vida de dolor y remordimientos, no podía aceptar ese tipo de respuesta. Por lo tanto, incluso para sí mismo todavía estaba tratando de entender que era realmente un héroe. Sin embargo, si había algo que sabía, era que un héroe que hiere a los inocentes no es un héroe. Y Siegfried y aquellos asociados con él que lideraban la facción de los héroes no eran héroes. Nunca podrían estar con los métodos que estaban empleando. Un suspiro cansado escapó de la boca de Shirou, la fatiga acumulada en las últimas horas finalmente le pasó factura. No estaba agotado físicamente sino mentalmente. Simplemente no podía entender cómo alguien podía someter a otros seres humanos a un trato tan insensible y aún poder llamarse orgullosamente héroes. La situación solo demostró que su comprensión del mundo realmente faltaba. Quizás Archer tenía razón y no todos estaban destinados a ser salvados. Su estado de ánimo se oscureció, una parte de él todavía se negaba a creer en cualquier otra alternativa simplemente porque sabía que la gente podía cambiar. Él mismo no fue una excepción y Archer, su yo futuro, fue una manifestación pura de eso. Pero él no era Archer. Sin embargo, ahora podía entender por qué el hombre había sido tan cínico. Todo era tan frustrante. ¿Estás bien, Shirou? La voz de Irina lo sacó de sus cavilaciones, girando la cabeza hacia la izquierda para mirarla mientras evitaba que su mente divagara de nuevo. Ahora no era el momento.
Horas atrás, Siegfried se había ido visiblemente conmocionado, incapaz de permanecer en la presencia de Shirou por un segundo más, leves rastros de aprensión en los ojos del hombre. Sin embargo, Shirou podía entender una razón por la cual. Además de las palabras que había dicho, podía sentir que la conexión que Siegfried tenía con Balmung y Gran se debilitaba. Las espadas lo favorecen sobre Siegfried. Lo mejor para Siegfried era irse, porque Siegfried sabía que si ocurría una batalla, sus propias espadas lo traicionarían. Como tal, Siegfried se había ido a toda prisa, dejando atrás a todos los demás. La situación actual era una en la que los curados y heridos acudían a él y a Irina como ovejas, cautivados por los ideales de los que había hablado. Porque sus palabras eran palabras de verdad. Algo que él mismo había experimentado una vez. Y eso fue suficiente. Estoy bien, dijo, mirando la forma en que Irina se movía nerviosamente. Realmente no podía decir qué cara estaba haciendo debido a la máscara que usaba actualmente, pero sabía que probablemente era una preocupación. Realmente era una chica de buen corazón. Irina, dijo despreocupadamente, haciendo que ella se animara. Gracias. Era todo lo que necesitaba decir en este momento, ya que no se necesitaban otras palabras para explicar su agradecimiento. Irina se puso rígida, las puntas de sus orejas se pusieron rojas cuando sus manos agitadas indicaron que se estaba poniendo nerviosa. No. Se apresuró a decir antes de calmarse. Debería ser yo quien te agradezca. Puede que no puedas entender esto, pero, Irina frunció los labios, sus palabras se desvanecieron porque no se atrevía a decir que las acciones de Shirou la habían conmovido mucho. El hecho de que haya arriesgado su propia seguridad para curar a otros, y el hecho de que cuando llegó el peligro lo haya enfrentado solo con la convicción y la autenticidad de sus palabras, cualquiera de las dos razones era encomiable. Para muchos de los que lo habían estado observando, incluida ella misma, realmente parecía ser un héroe. Shirou la miró por un momento y luego cambió el tema de la conversación cuando se dio cuenta de que ya había concluido. Sus ojos se movieron hacia los cientos de miembros de Hero Faction que se reunieron a poca distancia. Muchos de ellos habían sido los que había sanado personalmente, pero los otros eran los que habían sido influenciados por sus palabras y acciones, y no eran solo unos pocos. Por la salida del aura que estaban liberando, no fue difícil darse cuenta de que el alcance de algunas de sus habilidades era excepcional. Aún así, existía un problema. ¿Cómo deberíamos sacar a toda esta gente? Le pidió a Irina alguna sugerencia. Después de un breve período de interrogatorio, él e Irina descubrieron que la mayoría de los miembros recientes de la facción de los héroes habían sido llevados a la fuerza a este lugar. Huir significaba la muerte, y la única forma de sobrevivir era si uno era capaz de superar sus límites y alcanzar un estado conocido como balance breaker con los Sacred Gears que poseían cientos de ellos. Como tal, la mayoría de los miembros de la facción de los héroes se vieron obligados a ocupar el cargo, haciéndolos inocentes al intentar activamente participar en el ataque planeado en las conversaciones de paz. Irina se cruzó de brazos a su alrededor, sintiéndose preocupada pero sin saber qué era lo que podía hacer. Tal vez podamos encontrar a los líderes de la Chaos Brigade y detenerlos, sugirió, sonando ya como si no pudiera creer que ese plan alguna vez funcionara. Como era de esperar, Shirou negó con la cabeza. No funcionaría ya que necesitamos más información. Shirou colocó una mano debajo de su barbilla ya que la sugerencia de Irina en realidad había sido algo que estaba considerando. Aún así, era imposible. Para cuando obtengamos esa información, las conversaciones de paz ya habrían comenzado. Tendremos que pensar en otra cosa. Los dos se quedaron en silencio, pero fue por eso que pudieron escuchar el sonido distintivo de un grito resonando. Shirou se tensó, sus ojos ya escaneaban hacia la dirección general por instinto, y cuando lo hizo, fue para ver a dos ángeles siendo golpeados contra el suelo por un grupo de demonios. Lo que no sabía era que cuando había liberado el aura de Dios para ayudar a los enfermos y debilitados, también había causado que los ángeles que habían elegido ayudar a Chaos Brigade cuestionaran sus acciones. Los dos ángeles ante él ahora, aquellos que habían decidido no cooperar más. Sintió a Irina tensarse a su lado, su cuerpo ya en posición de saltar hacia adelante. Sin embargo, la detuvo tomándola de la mano y sacudiendo la cabeza. Shirou, tú, no podemos simplemente dejarlos. Irina trató de librarse de su agarre. Simplemente lo mantuvo. Todavía no, fue todo lo que dijo mientras continuaba observando.
Los ángeles estaban gravemente heridos, se formaron moretones en su piel que formaron ronchas rojas furiosas, pero no parecía que los demonios que atacaban tuvieran la intención de matarlos. Como tal, todavía podía contenerse de actuar de inmediato, lo que sabía era diferente de cómo actuaba normalmente. Por otra parte, probablemente se debió a la consideración por su propia vida que una parte subconsciente de él comenzaba a valorar. Eventualmente, los ángeles fueron arrastrados hacia otro lugar, desapareciendo de la vista. Soltó la mano de Irina y luego tomó medidas rápidamente. Espera aquí, dijo, sin perder ni un segundo más para escuchar la respuesta de Irina antes de irse, temeroso de perder el rastro del ángel. La energía mágica viajó a través de su cuerpo, mejorando sus habilidades mientras maniobraba hacia sus objetivos desde las copas de los árboles que rodeaban el área en la base del alto acantilado. Quizás se sentían particularmente seguros de sí mismos, pero los demonios que arrastraban a los dos ángeles no parecían ser muy cautelosos en sus acciones. Sin embargo, este comportamiento podría deberse en parte al hecho de que estaban en una dimensión separada en la que ningún enemigo debería haberse metido. Su expresión se endureció. Todo fue mejor para él. Siguiéndolo de cerca, esperó en las afueras de una residencia hecha jirones y observó cómo los demonios encarcelaban a los dos ángeles dentro. Un respiro, luego dos. Contó, escondiéndose entre los arbustos mientras los demonios pasaban. Fue solo cuando hubo contado mentalmente hasta 20 que comenzó a moverse, sus pasos no hacían ruido y solo el viento susurraba las hojas. No había guardias de los que hablar, y mucho menos trampas para detenerlo. Todo apuntaba al hecho absoluto de que Chaos Brigade confiaba en que ningún enemigo sería capaz de infiltrarse en la dimensión. Desafortunadamente para ellos, no consideraron los caprichos de un dios dragón. Llegó por la entrada del edificio hecho jirones, la mirada curiosa de un gato negro de dos colas todo lo que había para saludarlo. Por extraño que parezca, era el mismo gato que había visto en el callejón con Irina antes de ser arrastrado a la dimensión actual. Debe haber sido duro para ti, le dijo con simpatía al gato mientras lo movía a un lado, asumiendo que sin darse cuenta había sido traído aquí debido a su encuentro. En respuesta, maulló, pero no hizo nada más después de que él lo convenció para que se hiciera a un lado. En cambio, todo lo que hizo fue mirarlo, un brillo en sus ojos amarillentos que él no notó. Sin seguridad, pudo ingresar rápidamente a la habitación donde los dos ángeles estaban encerrados inconscientes, sus cuerpos tirados en el suelo. Fue allí donde se dio cuenta de que estaba perdido. No tenía a dónde llevarlos, y mucho menos encontrarlos en un lugar seguro donde quedarse. Chasqueó la lengua, sus ojos escanearon la habitación en busca de algo que pudiera usar y, sin darse cuenta, se detuvo en el gato que apareció de repente frente a él nuevamente. Levantó una ceja, seguro de que había dejado a este gato afuera. Tal vez al darse cuenta de su confusión, el gato pareció sonreírle antes de empujar su cabeza contra los cuerpos de los dos ángeles. Al principio, no estaba seguro de lo que el gato estaba tratando de decirle, pero se hizo evidente cuando el gato pasó de empujar a los dos ángeles a arrastrarlos con la boca. Aún así, este proceso había tomado una larga cantidad de tiempo. ¿Quieres que los lleve?, dijo finalmente, sintiéndose un poco incómodo hablando con un gato. La boca del gato se torció, los iris de color amarillo pálido rodaron exageradamente antes de asentir con la cabeza en señal de aprobación. Aunque se sentía extraño por la situación, optó por no cuestionar nada más y simplemente levantó a ambos ángeles. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, los dos ángeles, uno masculino y otro femenino, se aferraron a él como un imán. La pequeña cantidad del aura de Dios que estaba usando para sanarlos acercándolos más. Suspiró, más aún cuando ambos se envolvieron alrededor de sus piernas y brazos y le dificultaron moverse. Miró al gato, y el gato le devolvió la mirada antes de indicarle que lo siguiera. Aún así, o se estaba volviendo loco, o el gato se había reído de él. Irina caminaba ansiosamente, la mirada se desplazaba periódicamente hacia la dirección de la que Shiro había desaparecido y una sensación de pánico comenzaba a abrumarla. Sin embargo, ella no pudo evitarlo. Ya se había ido demasiado tiempo. Hizo una pausa en su paseo, girándose hacia la multitud de miembros de la facción de héroes que inadvertidamente había atraído en su preocupación, y respiró hondo. Ahora no era el momento de entrar en pánico, no cuando tenía a otros confiando en ella.
Desde el momento en que Shirou salvó a estos miembros de la facción de los héroes, muchos de ellos la vieron de manera similar como una salvadora solo por su relación. Esto fue aún más para los niños pequeños traídos de mala gana por la facción de héroes a quienes les resultó más cómodo tratar con ella. Por lo tanto, no podía dejarse ver débil. Enderezó la espalda, deseando conscientemente que su cuerpo dejara de temblar. ¿A dónde fue él? Alguien preguntó refiriéndose a Shirou. Tenía algo con lo que lidiar, dijo con sinceridad. Debería estar de regreso pronto. La multitud murmuró para sí mismos después de que ella terminó de hablar, pero al menos se apaciguaron. No sabía si sería capaz de calmarlos si decía que había una posibilidad de que él no regresara si lo atrapaban. Después de todo, realmente se habían vuelto dependientes de la presencia de Shirou, ya que él fue quien los salvó. Sus labios se fruncieron debajo de su máscara, el peso de la tarea ante ella presionando sus hombros. Es más, sintió un mal presentimiento desde el momento en que vio a un hombre de 2 metros de altura con cabello gris hasta los hombros acercándose desde la distancia. Una mueca estaba en su rostro, y la armadura de guerrero estilo griego que usaba sobre un uniforme azul solo hablaba de problemas. Entonces, este es el lugar, dijo el hombre, mirando a todos a su alrededor mientras cruzaba los brazos. Irina sintió que algo andaba mal en la situación, pero no pudo retroceder cuando sintió las manos de uno de los niños traídos a la fuerza por la facción de los héroes agarrando su ropa. Ella engatusó al niño para que lo soltara y se movió para pararse al frente, sin hablar y resuelto. Tenía que protegerlos de alguna manera, y esta declaración se extendió hacia aquellos que aún estaban debilitados después de recuperarse recientemente. De todos los presentes, ella era probablemente la más fuerte en este momento. La mirada del hombre cayó sobre ella en un instante antes de que sus manos se descruzaran. ¿Tú eres el de la máscara? El hombre cuestionó distraídamente. Era más una declaración que una pregunta, ya que Irina claramente se destacaba del resto que todavía estaba pálido y débil, amontonándose a su alrededor para protegerse. La máscara en sí era aún más evidente ya que, aparte de ella, nadie más usaba una. Antes de que Irina pudiera responder a la pregunta, sus sentidos comenzaron a estallar en ella. Todos, muévanse. Ella gritó, su cuerpo se dobló por reflejo cuando un puño se acercó a su periferia, pero sus movimientos se detuvieron repentinamente cuando vio el miedo y la desesperación que brillaron en los ojos de los que estaban detrás de ella. Hombres, mujeres, niños, todos aquellos traídos por la facción de los héroes que no habían pasado la prueba que se les impuso. Si se moviera, la fuerza del ataque frente a ella los aniquilaría. La piel de gallina recorrió su piel, los pelos en la parte posterior de su cuello hormiguearon cuando tomó una decisión en un instante mientras apretaba los dientes. El puño la golpeó en medio del estómago, el sonido de sus huesos chirriando dentro de ella causando que su expresión se contorsionara por el dolor que amortiguó apretando los dientes. La fuerza del golpe fue asombrosa, su cuerpo voló hacia atrás con una ráfaga de viento de cola que levantó una nube de polvo debido a su repentina aceleración. Erk gruñó mientras caía incontrolablemente al suelo, pedazos de roca y grava apuñalando su piel que picaba con cada movimiento. Si no fuera por el hecho de que pudo sacar su espada y usarla como freno para detener su impulso, habría volado mucho más lejos de lo que lo hizo. Aún así, el hecho de que su cuerpo se entumeciera cada vez más era una mala señal de su estado actual. Tragó saliva, la acción le causó un dolor que se extendió desde sus sienes y la desorientó. Sin embargo, no se atrevió a permitir que su atención dejara al enemigo frente a ella. No eres nada especial, dijo el hombre con orgullo. No puedo entender cómo Siegfried puede ser tan cauteloso contra un debilucho. Sus palabras fueron como chispas para su indignación. ¿Tú, cómo pudiste? Ella gritó con furia a pesar del dolor. Había niños detrás de mí. La sangre se acumulaba en su boca, el sabor acre del cobre la llenaba, pero estaba demasiado distraída para darse cuenta. Demasiado enfurecida al escuchar la única respuesta que el hombre le dio. Así que... Fue solo una palabra, pero fue suficiente para mostrar con qué tipo de persona beligerante estaba tratando. Incluso si estaba lejos de la imagen del héroe que quería ser, por el bien de aquellos que miraban ansiosamente detrás de ella. Bien podría ser una. Su espada estaba desenvainada entre sus manos, sus piernas temblaban incluso cuando se obligó a ponerse de pie. Sabía la diferencia entre su fuerza y la de este hombre desde el momento en que el hombre había actuado. Ella simplemente no tenía ninguna posibilidad.
Ella no era un ángel, ni un demonio, sino solo un ser humano sin siquiera una poderosa espada sagrada. Sin embargo, ella se puso de pie de todos modos, porque nadie más podía hacerlo. El hombre levantó una ceja, una parte de él algo impresionada mientras miraba a la mujer frente a él. El peinado de 2 colas que Irina generalmente usaba se había desatado hacía mucho tiempo, su cabello caía libremente detrás de ella en una suave onda que llegaba a la parte baja de su espalda. Su ropa estaba hecha jirones, grandes agujeros y huecos cortados en ellos teñidos de rojo por las heridas esparcidas por su cuerpo tembloroso. Era inimaginable cómo era capaz de ponerse de pie. El golpe que había soportado la había dejado completamente sin aliento, numerosas fracturas atravesando sus huesos que causaron que el tejido en el área cercana se hinchara con una llamarada púrpura. Sin embargo, todavía estaba de pie. Porque era exactamente lo que él habría hecho. El héroe en su corazón. Jadeó por respirar, sus ojos brillaban a pesar de que sabía que era imposible que se moviera. No importaba. Cerró la boca, todo el dolor que se acumulaba en su interior se convirtió en su fuerza, manteniéndola despierta. Su voluntad fue suficiente. ¿Tienes coraje por atreverte a enfrentarme? El hombre se encogió de hombros ante su exhibición. En todo caso, lo menos que puedo hacer es decirte mi nombre antes de poner fin a este supuesto levantamiento. El hombre cambió a una postura dura, con los brazos levantados en un gran gesto. Soy Heracles, descendiente del héroe más poderoso de toda Grecia. Y tú no eres nada comparado con él, interrumpió una voz, sencilla y monótona. Heracles frunció el ceño, evidente irritación. Sin embargo, esa voz tenía un peso fenomenal que hizo que los rostros de los presentes se iluminaran y que Irina sollozara de alivio. Momentos antes, la idea de que no era lo suficientemente fuerte para proteger nada era simplemente demasiado difícil de soportar. Sintió que una mano le presionaba la cabeza y unos dedos le revolvían suavemente el cabello en un gesto protector. Más que eso, sintió el calor de su luz filtrándose en ella, aliviando el dolor de sus heridas. Fue duro para ti, su voz se arrastró hasta sus oídos como la más dulce de las mieles. Siento llegar tarde. Cayó de rodillas, su cuerpo se derrumbó sobre ella mientras miraba su figura caminar. Alto. Seguro. Y protector. Era absolutamente repugnante a los ojos de Heracles, que no podía comprender cómo la sola adición de otro tonto podía cambiar algo. Aún así, era lo suficientemente inteligente como para comprender que este individuo enmascarado era probablemente el objetivo del que Siegfried estaba realmente cansado. El que se creía un héroe. Heracles frunció el ceño, el oponente frente a él no era tan formidable como lo había descrito Siegfried, haciendo que todo fuera una pérdida de tiempo. Vino por una pelea, no por una matanza. ¿Otro con una máscara? Heracles dijo burlonamente. ¿No ves que todo esto es una pérdida de tiempo? Shirou no respondió. No había necesidad de hacerlo. Heracles gruñó, con los brazos una vez más levantados en guardia frente a él y luego arremetió con un puño. Una simple acción, la elevación de una palma. Una onda de choque explotó hacia afuera, un viento feroz se llevó y desarraigó incluso los árboles cercanos, se formaron fisuras en el suelo que conducían a abismos recién formados. Exclamación de cierre. Los ojos de Heracles se abrieron con sorpresa, su puño atrapado de lleno en la palma de su oponente. ¿Te llamaste Heracles? Shirou habló, con expresión en blanco al recordar a ese monstruo en particular de la Guerra del Santo Grial. No estás ni cerca de su nivel. El nivel de ese imponente gigante de Grecia era inimaginable. Incluso comparar los ataques de los dos era como comparar un palo con una espada. El hijo de Zeus. El héroe de los 12 trabajos del Olimpo. Ninguno podría igualarlo en su vida, y mucho menos un mero descendiente demasiado atrapado en su propio orgullo y arrogancia. Un puño reforzado golpeó a Heracles de lleno en la mandíbula, arrancó al hombre del suelo y lo hizo rodar entre los árboles que se partieron bajo su peso. ¿Qué? Gruñó Heracles, enderezándose antes de clavar los pies en el suelo y detener su velocidad. No había ni una pizca de dolor en sus rasgos, simplemente una indiferencia como se esperaba de alguien que se dice que es descendiente del famoso héroe de Grecia. La durabilidad de Heracles fue sorprendente, pero no inesperada. Shirou miró con calma, observando cómo Heracles encontraba palanca con sus manos y salía de la pila de escombros que había formado, montones de corteza y madera astillándose bajo sus pies.
Por fuerte que seas, tus ataques nunca me afectarán, se jactó Heracles, frotando una mano en el lugar donde recibió el golpe, sin querer admitir que realmente había sentido algo. Una parte de él incluso consideró usar su Sacred Gear, pero era aún más reacio a otorgarle ese honor a Shirou. Sería la caída de Heracles. Tienes razón en que los golpes por sí solos no te harán daño, dijo Shirou, levantando una mano. Una espada de piedra que aparece al instante. Antiguo, y revestido con fragmentos negros irregulares en forma de dientes, era de un tamaño enorme y todavía parecía ser un arma de una mano. El gran volumen de su cuerpo denotaba lo pesado que era y, sin embargo, eso no fue lo que hizo que Heracles flaqueara, ya que incluso él podía levantar rocas con un solo brazo. Fue el hecho de que su cuerpo comenzó a temblar como si instintivamente supiera lo que estaba por venir. El mito de un hombre contra una bestia, y una técnica que fue capaz de matarlo. La expresión de Heracles se volvió sombría, su sangre bombeaba furiosamente. Había algo en el arma frente a él que gritaba peligro. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar encontrarlo familiar, casi como si hubiera visto la espada en particular de un documento que había leído. Los golpes no te lastimarán, comenzó Shirou nuevamente, su cuerpo saltando hacia adelante. Pero esto lo hará. Apareció frente a Heracles en un instante, con la espada desenvainada. 9 golpes para matar. 9 vitales para golpear. Las imágenes pasaron por su mente, el poder de Godspeed impulsando la actualización del poder de un mito. Un noble fantasma creado extrayendo el máximo potencial de un arma sola. La habilidad del héroe en la cúspide del dominio de las armas desatada. Nine Lives Blade Works. Disparando a las 100 cabezas. Una inmensa presión pesó, y por un momento, todos quedaron atónitos cuando lo que parecían 9 golpes golpearon simultáneamente a Heracles. Por mucho que intentara defenderse Heracles, era imposible. Su única gracia salvadora fue el uso repentino de su variante de detonación de Sacred Gear para compensar parte de la fuerza. Fue derribado, quedando en un estado en el que todo lo que podía hacer era permanecer de pie, con sangre saliendo de su frente. Variant Detonation era un Sacred Gear que permitía a Heracles crear una explosión al contacto físico. Para sobrevivir, Heracles se vio obligado a usar su forma de balance breaker y detonar objetos parecidos a misiles por todo su cuerpo antes de que los 9 golpes realmente lo golpearan. El silencio llenó el área, Heracles incapaz de creer que había perdido en un enfrentamiento, y los demás demasiado aturdidos para reaccionar. No has ganado, rechinó Heracles entre dientes, intentando obligarse a sí mismo a regresar a la batalla. Un héroe que se esconde detrás de una máscara ni siquiera es un héroe. Las venas se hincharon sobre los brazos y las piernas de Heracles, de color azul y palpitantes, pero sus miembros simplemente se negaron a moverse. Shirou se acercó paso a paso, la espada en sus manos se desvanecía en motas de luz mágica. Cierto, soy un hombre detrás de una máscara, pero si ocultar la identidad de uno fuera motivo para descalificar a uno como héroe, dijo lentamente. Entonces, ¿por qué eres tú el que es visto como un villano? La boca de Heracles se cerró, finalmente tomándose el tiempo para darse cuenta de todas las miradas que le dirigían aquellos a los que había considerado débiles. Irónico que ahora cualquiera de ellos probablemente podría vencerlo en su estado actual. Heracles guardó silencio, pero no pudo soportar las miradas de quienes lo rodeaban. Un héroe no necesita reconocimiento, dijo con fuerza. Shirou negó con la cabeza. Aunque sabía que las palabras de Heracles eran ciertas, todavía había un punto que le faltaba a Heracles. No dudo de tus palabras, incluso estoy de acuerdo con ellas, dijo Shirou, deteniéndose frente a Heracles. Pero es porque has dicho esas palabras ahora que indican que no entiendes. Justificación era todo lo que buscaba Heracles, un medio para defenderse del golpe a su propio orgullo y arrogancia. Lo único por lo que realmente luchó Heracles. Shirou lo fulminó con la mirada, sus ojos penetraban orbes de bronce que quemaban la memoria de Heracles. Si Heracles no entendía, entonces le haría entender. Un héroe necesita un propósito, habló con fuerza, con voz inquebrantable. Algo que les permita superar sus propios límites. Miró a Irina. Ella, que fue golpeada, herida y exhausta, aún podía mantenerse en pie cuando nadie más podía contra un adversario que sabía que la dominaba. Su coraje fue excepcional. Su ejemplo uno para ejemplificar. Su mirada se volvió hacia Heracles.
¿Y tú, Heracles? Levantó una mano, golpeó ligeramente el cuerpo de Heracles y lo vio caer al suelo sin apoyo. No tienes ninguno.